endoctodérmico, otro ectodérmico propiamente tal, uno que viene, digamos, del piso de la boca, de la porción medio sagital de la boca, y que generó un pequeño divertículo, posteriormente una bolsa que proliferó activamente y creció y se unió con este otro divertículo o este otro esbozo, que es neuroectodérmico, que se denomina, ¿verdad?, el infundíbulo. El infundíbulo, la bolsa de Racket, prolifera activamente, crece, cruza el hueso esfenoide y conforman la glándula hipofisiaria, ¿ya? Dijimos que estaba aquí ubicadito en el hueso, en esta cavidad del hueso esfenoide y en la silla túrgica. Aquí esta estructura que tenemos aquí es el quiasma óptico. Esta cosa engrosada que tenemos aquí. Por eso que cuando hay una serie de lesiones funcionales de la hipófisis, ¿verdad?, hay alteración, generalmente se comprime el quiasma, alteración visual. La hipófisis, aquí hay un corte histológico, ¿verdad? Dice de Mallory o de Mason, en términos generales estos son esquemas o son muestras con hematoxilina eosina que para fines, digamos, del seminario, ¿ya? Por lo tanto, este tricrómico está dada básicamente la parte microscópica, no la tenemos aquí. Vemos que existe un lóbulo anterior, un lóbulo posterior, ¿ya? Y que el lóbulo anterior tiene 3 segmentos, una adenohipófisis o una pars distalis, una pars tuberalis y una pars intermedia. En el adulto la pars intermedia, ¿verdad?, está constituida por principalmente el resto de la bolsa de Racket. Las células acidófilas, bueno, tienen varios tipos de células. La morfología principalmente de esta glándula, ¿ya? Y vemos que aquí tenemos la pars distalis, que es la porción anterior, la pars intermedia, la pars tuberalis, que envuelve a la porción infundibular, al tallo infundibular, y la pars nervosa, que está constituida por esta parte del hipotálamo, que es la eminencia media, ¿ya?, el infundíbulo y la pars nervosa. Recordemos que el hipotálamo, no sé si ustedes pasaron neuroanatomía, pero el hipotálamo tiene un sinfín y una organización, ¿verdad?, a nivel del ventrículo, de una gran cantidad de núcleos, ¿ya? Pero aquí vamos a hablar en forma general y vemos que existe una serie de núcleos, ¿verdad?, de diferentes sectores que van a colaborar con factores, ¿verdad?, liberadores que ya sean generando inhibición o estimulación y influir sobre una serie de células que se encuentran en la pars distalis y estas a su vez, ¿verdad?, secretan el producto de elaboración hacia el torrente sanguíneo y van a generar su efecto en las células blancas, en distintos tipos celulares. Y que la pars nervosa, las células secretoras se ubican en el hipotálamo. En términos generales son 2, el núcleo supraóptico y paraventricular, que secretan la ADH y la oxitocina, que es expulsada, ¿verdad?, o transcurre a través de las fibras nerviosas. Vean ustedes que hay un tracto, que es hipotálamo, hipofisiario, ¿ya? Estas fibras llegan a la pars nervosa, se ubican, se produce la liberación del producto de secreción a través de vasos sanguíneos, que hablamos que tenían capilares, se me olvidó. Bueno, no importa, ya me voy a acordar. Y posteriormente existían las glías que se llamaban los pituicitos, ¿ya? Entonces, los capilares fenestrados, ya me acordé, tuve que hacer la reflexión fenestrada. Bien, de tal manera entonces que aquí hay capilares fenestrados, vemos que tenemos una cápsula de tejido conectivo que es relativamente delgada, ¿verdad?, por los cuales ingresa el tejido conectivo, lo que sirve es de sostén, ¿verdad?, igual que las fibras reticulares, no generan los vasos sanguíneos ni los capilares,
Y eso es un error que lo dijo una alumna constantemente, ¿no? Por el tejido conectivo cursan los vasos sanguíneos, ¿ya? Tejido conectivo lo estudiamos en el primer semestre, está constituido por fibra, por una matriz amorfa, ¿verdad? Y por células, y dentro de ello, ¿verdad? Cursan o transitan, como podríamos denominarlo, ¿verdad? Fibras nerviosas, terminales nerviosas, ¿verdad? Incluso algunas células nerviosas, y también, ¿verdad? Los vasos sanguíneos y linfáticos, ¿ya? Está rodeado, sí, principalmente los capilares de fibras reticulares, pero no forman parte, no es lo uno o lo otro. Entonces vemos que aquí hay una porción distales que tiene células acidófilas y basófilas, de acuerdo a esta tensión, ¿ya? Y algunas células cromófilas, que son células en términos generales que están degranuladas. Y capilares, aquí menciona capilares sinusoides, pero en términos generales, en el texto, lo acabo de revisar ayer, son capilares fenestrados, ¿ya? Bueno, los textos a veces difieren. En la par nervosa dijimos que había fibras nerviosas amielínicas. Ustedes ya saben la diferencia entre una fibra nerviosa mielínica y amielínica, y un astrocito, que son los pituicitos, ¿ya? Que son células que tienen alguna prolongación, algunos medios de unión, y también están los cuerpos de Hering, que son acumulaciones principalmente de la neurosecreción, ¿ya? De la hormona propiamente, que se ven como pequeños cuerpos verdes. Entonces aquí tenemos una bonita imagen que está en su guía, que está constituida por la adenohipófisis o por la par distales y la par nervosa. Vean ustedes que prácticamente en la porción medial casi no hay un contenido de la par intermedia, que corresponde inicialmente durante el desarrollo hasta a la hipófisis anterior, parte de la tuberalis y del tallo infundibular. Vemos que en esta porción existen un sinnúmero de células de distribución diferente, que en su mayor parte son más bien de tipo esféricas, ¿verdad? O poliédricas entre ellas, con un núcleo redondo central, con más o menos cromatina, y que aquí podemos organizarlo en 2 o 3 poblaciones propiamente tal. Estas que están aquí, vean, el citoplasma es acidófilo, se ve muy bien. Esta que vemos aquí, el citoplasma es basófilo, se tiene con hematoxilina. Y aquí tenemos una célula cromófora, que se ve bastante bien con su núcleo, ¿ya? Entonces, 3 poblaciones, o más bien dicho, 2 poblaciones funcionales, que tienen distintos tipos celulares o grupos celulares cuya síntesis hormonal difieren entre ellas, ¿ya? En cambio, la neurohipófisis encontramos principalmente fibras nerviosas. Aquí tenemos algunos cuerpos de Henry, ¿verdad? Acumulaciones de contenido de secreción, y tenemos, ¿verdad? Estas células pequeñitas que vemos aquí, que son los pituicitos, ¿ya? Los pituocitos, que son astrocitos, es una glía. Como es parte de un tejido nervioso, ¿verdad? Tiene fibras y tiene glía. Vemos aquí histológicamente, hablando y reconociendo, básicamente aquí vemos una célula basófila, al lado una célula asilófila, cuando yo le digo que son más bien de tipo esféricas, medias poliédricas, cúbicas, ¿verdad? Tienen diferente morfología, y con un núcleo redondo central. Lo importante de esto es que hay mucho en el entorno, tejido conectivo, algo fibroso, este es un tricrómico también, igual que este, y podemos ver de que hay parte del tejido conectivo más o menos laxo, donde cursan estos vasos sanguíneos. Yo me inclino a pensar de que son sinusoides a pesar de la literatura, ¿verdad? Porque el sinusoide se caracteriza principalmente porque el curso de ello consta de un diámetro distinto, ¿ya? Aquí vemos algunas de los otros tipos de células que aparecen posteriormente, que son las células cromóforas. Ahí tenemos una, tenemos otras que son bien características, otras. Vean ustedes que el citoplasma prácticamente no se tiene, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la par nervosa. La par nervosa, vemos que hay fibra, bueno, hay un tejido
conectivo, esta es la parte distal y la parte intermedia, y esta es la parte nerviosa. Hay un tejido, hay fibras nerviosas, ¿verdad? Y se ven algunos astrocitos o algunos pituicitos entre su interior, ¿ya? Vemos que la clasificación o la caracterización morfológica de las células de la hipófisis está dada principalmente por sus características tintoriales, y solamente podemos definir que existen células que se tiñen con eosina, que se tiñen con la hematoxilina o que no se tiñen. Pero las distintas poblaciones, subpoblaciones que componen, ¿verdad?, las células basófilas o acidófilas, dice relación principalmente con algunas técnicas de inmunofluorescencia, ¿ya? Y ahí solamente se pueden tipificar. Por otra parte tenemos la glándula tiroides. Esta glándula es clásica, se ve exactamente igual en un corte histológico de hematoxilina y eosina, un corte histológico, y tenemos una cápsula conectiva que obviamente no se ve aquí, solamente se ve el parénquima, ¿ya? Y parte del estroma que podemos ver donde está entre los intersticios, ¿verdad?, de los folículos tiroides, ¿ya? El folículo tiroideo es la unidad morfofuncional y que tiene células más bien de tipo cuboide, que tienen escasas microvellosidades que se observa en el dominio apical que mira hacia el coloide, ¿ya? Y el coloide central, que se observa bien, tiene los constituyentes secretores de estas células foliculares. Y aquí, con la flecha, podemos ver aislada o en grupo, ¿verdad? En realidad se ven así, se ven un poquito más grandes, como la pueden ver ahí, ¿verdad? Ahí tenemos, esa es una célula parafolicular. Ahí tenemos una, ¿verdad? Aquí tenemos, en el medio tenemos otra, lo podemos apreciar que puede estar en grupo aislado, y ahí tenemos la tercera. ¿Ya? Aquí tenemos otra, ¿ya? Hay algunas que sean visibles en este sector, pero en términos generales, ¿verdad? Esa es la imagen que uno observa con las células parafoliculares, ubicadas principalmente entre los folículos. Tienen gránulos, ¿ya? Son células más grandes, aquí la vemos, son células más grandes que esta, ¿verdad? Y se ve visiblemente que es una célula más grande, ¿ya? Y están ubicados, son células parafoliculares, ¿ya? Tienen granulaciones. Ahora, la paratiroide, no tengo una descripción porque no la vemos en el laboratorio principalmente, es muy difícil. Son 4 glandulitas que tienen un tejido, se ve como una masa, y se observa generalmente asociada con la tiroides. Son 4 glandulitas, sus células están dispuestas como en grupos, en cordones, y su citoplasma es relativamente eosinófilo, ¿verdad? Un núcleo central, y tiene células principales que tienen cierta función, y ya vimos que secreta la paratormona y que tiene relación con los niveles óptimos de calcio en la sangre, y las células oxíferas, que son la fase inactiva de las células principales. Bueno, esta es la imagen, en realidad, que uno ve generalmente cuando estudia tiroides, y cuando saca, digamos, la muestra histológica y la procesa, uno se da cuenta que viene generalmente añadido, ¿verdad?, una paratiroide a ese nivel. Y vemos un conjunto de células, una población muy densa, y entre medio, ¿verdad?, muchos vasos sanguíneos en su entorno, ¿ya? Podría ser que las características, bueno, depende, digamos, de la persona que uno haya obtenido la muestra, o del ratoncito, de la rata, ¿verdad? Pudiéramos ver y distinguir características tintoriales entre las células oxífilas y las células principales, ¿ya? Y la suprarrenal, bueno, obtener un corte histológico de la suprarrenal es bien difícil, porque depende en términos generales de la orientación del corte, porque la glándula tiene una forma característica que a veces limita un poco su observación, ¿ya? Los cortes que están en el laboratorio no son muy buenos, esto es sacado obviamente de internet o de algunos textos, y vamos a aprovechar esto, que aquí tenemos una glándula que parece más bien, tiene esta forma como piramidal, ¿verdad?
y que nos puede permitir visualizar lo que es corteza y lo que es la porción medular, ¿ya? Y con un corte transversal vemos que hay características tintoriales que son distintas, que nos permite ver, porque los constituyentes celulares que tienen aquí contienen mucho lípido. Entonces, eso nos permite a nosotros visualizar diferencias tintoriales y morfológicas entre la corteza y la médula, ¿ya? Entonces, la corteza, con un tricrómico, es una técnica que nos permite evidenciar principalmente colágeno tipo 1, nos permite ver la cápsula conectiva, que es delgada, tejido conectivo más bien denso, ¿verdad? Asociado con tejido adiposo externo, que no forma parte de la glándula, obviamente. Y las tres zonas, que son la zona glomerular, dice que tiene células cuboideas, dispuestas en forma de arco, aquí la podemos ver, vamos a ver una imagen que se observa mucho mejor que eso. La zona fascicular, que es la porción más extensa de este corte histológico, está formando cordones o pequeñas columnas, tiene muchas gotas de lípido y que al término del proceso se ven como una esponja, por eso se llama espongiocito. Y obviamente tiene capilares sinusoides. Y la zona reticular, vean ustedes el entramado que se ve muy bien, que difiere de las otras capas, ¿verdad? De esta otra zona, porque se ve como cordones, ¿verdad? Dispuestos y anastomosados entre ellos, como la vemos aquí, ¿ya? Y obviamente entre medio, todo espacio que hay aquí son los vasos sanguíneos. Por eso digo que me inclino más porque sea sinusoide. Y la médula, que es todo esto que vemos aquí, la porción medial, tiene células secretoras de catecolamina, cromafines, y también se organizan en cordones o grupos pequeños, ¿ya? Y también altamente vascularizadas. Dos orígenes distintos que nosotros reconocemos en la glándula suprarrenal. Esta es un corte transversal de esta imagen, ¿verdad? Que nos permite reconocer cómo la corteza rodea enteramente, y esta es la porción medular, y este es un corte sagital que nos permite ver también, aquí tenemos cápsula, tenemos corteza, y la porción medular, ¿ya? Entonces, a veces este tipo de corte para los estudiantes es un poco distractor porque perdemos la visión de la morfología general que tiene la suprarrenal. Y aquí se ven, a pesar de que muy bien, la primera capa, glomerular, fascicular y la reticular. Aquí la glomerular, por efecto, obviamente la orientación no se observa bien, pero se observa la fascicular y la reticular, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene más o menos desde el punto de vista morfológico, es capaz de ver la identidad de la célula, la morfología, ¿verdad? O sea, cómo se organiza, ¿verdad? Externamente, y más o menos relacionarla a qué estructura se parece, uno puede hacer estas o usarlas como referencia para ver la organización de los distintos componentes que hay histológicos a nivel del microscopio. Es cierto que lo que nosotros vemos aquí, que nos demoramos tan poco, ya, y son pocos minutos y lo podemos ver porque son imágenes de texto, cuando lo vemos en el microscopio, esto es muy difícil, o no digo que muy difícil, pero sí tiene algunas limitantes para observar, porque va a depender de la orientación del corte, de las características tintoriales, que no tenga, ¿verdad?, alguna alteración en el proceso, ya que esté bien fijado, que el pH de las tensiones estén bastante bien, ¿verdad?, que no hay sobretensión, que no haya artefactos de técnica, que no haya melladuras, ¿verdad? Y sobre todo que la orientación del corte nos permita otorgar la información que nosotros necesitamos para hacer un diagnóstico definitorio y un reconocimiento de la glándula, ¿ya? Por eso que esto, en realidad, sería bueno de que ustedes lo pudieran manejar. Posteriormente, ojalá pudieran tener anatomía patológica con microscopio, ¿verdad? O bien en su defecto, porque las imágenes de 2D no grafican básicamente toda la información que nos otorga un microscopio. Aquí vemos que un corte histológico que nos permite ver
La organización, vean ustedes que está justamente dispuesto donde hay una orientación más bien circular, donde está la cápsula, la zona glomerular, vean ustedes la organización que tienen aquí, ¿ya? Que no se ve exactamente como este corte, ¿ya? ¿Ya? Entonces, se ve escasamente, casi, ¿verdad?, asociada con la parte de la cápsula. La parte fasciculada, ¿verdad?, se ve más bien de tipo radiada, ¿ya? Y la parte reticular se ve escasamente hacia la porción medular. Entonces, cuando uno tiene un corte histológico, ¿verdad?, es como el paciente. Hay que evaluar, ¿verdad?, aquellas características generales y poder identificar, de acuerdo al conocimiento que uno tiene, ¿verdad?, todos aquellos aspectos que nos permitan tener un diagnóstico concluyente, ¿ya? Esto nos muestra claramente la parte de irrigación, ¿ya?, y los plexos capilares, cómo acompañan principalmente a los distintos grupos celulares en toda su extensión, y después a nivel del ilio, lo que hace es que la vena suprarrenal, ¿verdad?, drena toda la sangre proveniente de la arteria. Que está constituida, estos grupos celulares, por distintos tipos celulares, ¿verdad?, que cúbicos, cilíndricos, con mayor o menor constituyente, pero que todos tienen retículo endoplásmico liso, ¿ya? Este tiene mayor constituyente retículo endoplásmico rugoso, los otros menos, ¿verdad?, pero que la morfología es parecida, ¿ya? Y la diferencia que hay a nivel de la médula, que muchos de estos que están aquí tienen productos secretores que son más evidentes, que son la epinefrina o la norepinefrina, y que están asociados con terminales nerviosos. Cada uno de estos grupos celulares va a secretar, desde el punto de vista teórico, ¿verdad?, a un tipo de hormona específica, como en este caso, ustedes ya lo conocen, ¿verdad?, los mineralocorticoides, los glucocorticoides, esto principalmente, básicamente las gonadotrofinas, los gonadocorticoides. Y esto que produce las catecolaminas, ¿ya? Aquí vemos claramente que, de nuevo, alguna de las zonas, la cápsula conectiva, para que ustedes vean que en un corte histológico no es tan laxa como dijimos, con tejido conectivo denso y regular, y una de las zonas, dos de las zonas en esta imagen que se ve muy clara, que es la zona glomerular y parte de la zona fascicular. Aquí podemos ver la forma de arco, este arco, ¿verdad? La forma de arco como se disponen en este sector, ¿ya? Son células más bien cuboideas, como se ven, ¿ya?, con un núcleo redondo, central, y ubicado debajo de la cápsula, y posteriormente la zona fascicular, que son más claras, que forman cordones, se ve muy bien este corte histológico, ¿ya? Y que tienen gotas lipídicas, por eso le dan el nombre de espongiocito, y obviamente en el entorno, acompañando los cordones, tenemos los capilares sinusoides. En esta otra zona vemos un poco más teñida la zona reticular, los cordones que son, aquí se ven más bien anastomosados, ¿verdad? Vean ustedes que no son cordones como estos, ¿ya? No son como los que están arriba, sino que son pequeños cordones que se unen, que están de manera, formando como un retículo, por eso se llama reticular, ¿verdad? Y posteriormente la porción medular. Aquí vemos la vena principalmente central, suprarrenal, que está a nivel del líquido, ¿ya? Bien, todo muy vascularizado, tanto la médula como la corteza, y eso sería básicamente la parte del seminario de endocrino. Como ustedes pueden ver, en realidad, en parte del sistema endocrino, no hay mucha variabilidad o no hay mucha riqueza morfológica, por decirlo de alguna manera. Si bien es cierto, cada uno de los órganos tiene su característica, ¿verdad? No, como les he mencionado, no tiene tanta información como el sistema digestivo, como lo va a tener el riñón,
el riñón, digamos, desde el punto de vista morfológico, tiene una organización bastante bien atractiva, por decirlo de alguna manera, ¿ya?